Francisco Contreras, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Encantados de tenerte con nosotros en Milenio y de hablar de uno de los casos que recoges en este libro de reciente aparición, Fantasmas, hay alguien al otro lado. Hablamos del célebre caso Vallecas, agosto de 1991, Madrid. ¿Cómo comienza esta crónica del único caso mortal ocurrido en España y relacionado con tablero Ouija, Paco? Y uno de los grandes episodios relacionados con los denominados expedientes X, en los que, entendiendo expediente X, en aquellos casos en los que intervienen las fuerzas de seguridad del Estado y queda reflejado en atestados oficiales. Comienza, como bien decías, en marzo de 1990, cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro, una adolescente como otra cualquiera, inocente, joven, con ganas de vivir, ilusionada con su vida, con sus amigos, con su novio, bueno, pues decide en el instituto, como tantos hemos hecho en alguna ocasión erróneamente, practicar el mal llamado juego de la Ouija. Ella, en un descanso, pone ese tablero, ese abecedario, ese vaso, en un momento determinado, cuando están en contacto con ese supuesto más allá o ese supuesto otro lado. Bueno, es de repente interrumpido por una profesora el juego, se rompe el vaso y una especie de humo, y así me lo testificaban los compañeros con los que pude hablar de Estefanía Gutiérrez Lázaro y su familia. Se introduce en su cuerpo y a partir de aquel día empieza a suceder lo imposible, vamos a decirlo así. Estefanía Gutiérrez Lázaro cambia su carácter de ser una niña, una muchacha sonriente, risueña, activa, empieza a convertirse en un ser oscuro, con un pensamiento siempre negativo, con un estado anímico casi depresivo, y sobre todo, y quizás lo más, vamos a decir así, grave, empieza a tener lo que, entre comillas, llamaríamos una especie de ataques epilépticos. Ella, en determinados momentos, siempre con una circunstancia, veía gente a su lado que la llamaba, entraba en una especie de trance, en las que su cuerpo se convulsionaba de una forma muy violenta, Antón, en la que parecía poseída por una fuerza, yo diría hasta diabólica y demoníaca, como así me lo narraba y me lo describía Concepción Gutiérrez Lázaro, su madre, en la que mostraba una virulencia y una agresividad fuera de lo normal, incluso con ellos, con su propia familia. Una serie de ataques, entre comillas, como te decía, epilépticos, que empezaron esporádicamente y que se sucedieron a lo largo de los meses de una forma continua. Lo que era algo espontáneo, en un momento empezó a convertirse en una continuidad, o tener una continuidad. Le daba en la calle, yendo al instituto, le sucedía en el metro, en el autobús, en su casa, hasta el punto de que la situación fue tan extrema que sus padres, Máximo Gutiérrez Lázaro y Concepción, decidieron peregrinar por diferentes hospitales para intentar dilucidar y poner remedio al mal que sufría su hija, ¿no? Lo sorprendente, tal y como me confirmaron los progenitores, sus padres, es que ningún médico encontró explicación al mal que sufría Estefanía Gutiérrez Lázaro. La realidad es que sufría esos cambios de conciencia, esos estados alterados de conciencia en los que parecía poseída por una fuerza sobrenatural, con una agresividad desmedida, como te decía, y desgraciadamente el 14 de agosto de 1991, en uno de esos trances, en la calle Luis Marín número 8, en el cuarto piso, tumbada en su dormitorio, una habitación rodeada por estanterías donde había un montón de muñecas, bueno, pues fallece de una forma súbita y en extrañas circunstancias. Te digo súbita y en extrañas circunstancias porque así lo dictaminaron tanto Pedro Cabeza como Gregorio Arroyo, que eran los doctores que practicaron la autopsia en el Instituto Anatómico Forense de Madrid. Y está claro que desde que se produce la Ouija hasta que fallece hay una serie de sucesos que no tienen explicación. De hecho, hay una relación ahí inexplicable, nunca mejor dicho, ¿no? Estefanía sufre esos trastornos de personalidad desde que juega a la Ouija, lo cual ya es importante porque hay que seguir recomendando que no hay que jugar a la Ouija. Es peligroso jugar a la Ouija, sobre todo que jueguen adolescentes con una personalidad
poco formada o no tan adolescentes, adultos como tú y como yo, pero que sean muy sugestionables, es tremendamente peligroso por lo que pueda suceder, no porque se nos vaya a aparecer un fantasma, sino por las consecuencias psicológicas que puede conllevar. Se abren otros fantasmas que son los de la mente, y lo que sí que es una realidad es que todos los especialistas a los que he consultado dentro del campo de la psicología y de la psiquiatría, de lo que no tienen ninguna duda es que Estefanía Gutiérrez Lázaro falleció de miedo, murió de miedo. No sabemos si viendo algo que no era de este mundo o algo que estaba solamente en su mente. Lo que sí que es una realidad es que a partir de aquel día el domicilio de la familia Gutiérrez Lázaro, en la calle Luis Marín número 8, como te comentaba, se convierte en el escenario de todo tipo de fenómenos sin explicación, ¿no? De los etiquetados como fenómenos paranormales, desde el movimiento de objetos de pequeño y de gran tamaño, desde unas gafas hasta unas velas, hasta vasos como por manos invisibles, hasta el abrir y cerrar de puertas de armarios, el movimiento de mesas y de sillas, y quizás lo más espectacular y lo que más aterraba a la familia Gutiérrez Lázaro, ¿no? La aparición de sombras que deambulaban por los pasillos de la casa, un fenómeno yo creo que sobrecogedor, porque la situación llegó a ser tan aterradora, tan sobrecogedora, que el propio Máximo Gutiérrez, el padre de la familia, junto con uno de sus hijos, llegó a poner alarmas en los pasillos, alarmas de movimiento, para ver qué estaba ocurriendo, y las alarmas, cuando surgía esa sombra que ellos veían, saltaban, y en ese pasillo no había absolutamente a nadie. Y incluso llegaron a vivir momentos de agobio absoluto, de encuentro, de shock con la lógica, con la realidad, que motivaron que durmieran por espacio de 6 meses todos juntos en el salón por el miedo a lo desconocido, ¿no? La fenomenología era muy variopinta y muy diferente, desde los clásicos cambios drásticos de temperatura en diferentes habitaciones, hasta, como te decía, el movimiento de objetos como por manos invisibles, pasando por incluso agresiones en determinados momentos, como así me describía y me narraba Concepción, ¿no? Desde caricias en la cama, tanto en la cara como en el resto del cuerpo, hasta pequeños empujones en la cocina o pellizcos. Bueno, como te decía, una situación tan dantesca, tan delirante, tan increíble, tan sobrecogedora, que hizo que en un día de máximo apogeo de toda la fenomenología, una fenomenología de la que era sabida por todos los vecinos del inmueble, como así me pudieron aseverar varios de ellos hoy todavía, aunque la familia Gutiérrez Lázaro ya no vive en la calle Luis Marín, se mudó de vivienda. Bueno, pues llegó a motivar que en noviembre de 1992, un año después del fallecimiento de Estefanía Gutiérrez Lázaro, hicieron una llamada desesperada a la comisaría de la Policía Nacional que hay en el madrileño barrio de Vallecas Moratalaz. ¿Y qué pasó tras esa llamada? Pues que en el domicilio de la familia Gutiérrez Lázaro, en la calle Luis Marín número 8, se personó el inspector José Pedro Negri, acompañado por 2 policías más, un psicólogo también de la policía, preveyendo o creyendo los agentes que se encontraban ante, bueno, pues una llamada de auxilio producida por algún tipo de individuo que estaba bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes, y lo que se encontraron es lo más aterrador o pavoroso que hasta esa fecha seguramente todos ellos habían vivido. Tal y como recoge el informe oficial que publicó en Fantasmas hay alguien al otro lado, y tal y como publiqué en tantos otros artículos, y de los que se han hecho eco otros compañeros, bueno, ellos pueden ver como en un momento dado una de las puertas de los armarios del salón se abre súbitamente, lo que provoca que uno de los policías desenfunde su arma y apunte a la nada, apunte a algo invisible que ha generado eso, que ha provocado el abrir de las puertas. Pueden contemplar incluso cómo en una de las mesas, una mesa camilla, empiezan a aparecer o a materializarse lo que técnicamente dentro de la parapsicología se llama aporte, una especie de babas, así es descrito en el informe oficial,
como un crucifijo empieza a girar sobre sí mismo, un crucifijo clavado en la pared, empieza a girar sobre sí mismo para terminar estallando, incluso como uno de los pósters que hay en la habitación de Estefanía Gutiérrez Lázaro aparece como desgarrado por 3 uñas, e incluso dentro de esta espiral fantasmal, vamos a llamarlo así, el psicólogo puede contemplar cómo en la terraza se escuchan el caer y el estruendo de pedruscos golpeando el suelo, ¿no? Y pueden contemplar una y otra vez dentro de esos momentos de tensión como ni cae nada ni hay nadie que pueda provocar todo aquello. Una situación tan extrema que provoca que todos ellos huyan de allí como alma que lleva el diablo, incluso que el inspector José Pedro Negri y el resto de sus compañeros se den de baja debido al shock de contemplar algo que no tiene explicación a la luz de la ciencia oficial y que les pone en jaque. Y así queda registrado en el atestado. Un parte oficial de aquella visita, de la inspección realizada y de lo que pudieron experimentar también los agentes desplazados. Nos decías, Paco, que el fenómeno, los fenómenos crecieron en virulencia desde el fallecimiento de la joven. ¿Qué pasó cuando la familia abandona definitivamente, porque ya no aguanta más, algo que ocurría creo que en el año 2005, cuando deciden deshacerse de la vivienda, venderla? ¿Los fenómenos se sabe si acaban por acompañarles también, si persisten ahora mismo esos fenómenos en la antigua morada, esa vivienda que ocuparon y que finalmente cedieron a otros inquilinos? A lo largo de todos estos años, desde 1992, en el que se produce la intervención policial, hasta la fecha de hoy, siguiendo el caso, bueno, hay circunstancias muy peculiares, tan peculiares como que a partir de 1995 y 96, como bien pude constatar a lo largo de los años, y gracias a Concepción, que siempre me abrió su casa y me explicaba lo que ocurría mes tras mes o temporalmente, bueno, los fenómenos fueron disminuyendo en virulencia, se seguían produciendo pero en menor intensidad. Ellos de alguna manera intentaron no hacer caso a lo que estaban viviendo, pidieron ayuda profesional, que fue creo que un gran punto de apoyo, pero la realidad es que día a día los fenómenos continuaban, ¿no? Hasta el punto en el que en el 2005 decidieron, bueno, poner en venta la casa y empezar una nueva vida. Ellos se han mudado, ellos viven en otro barrio de Madrid actualmente, en Vallecas Pueblo. Te puedo asegurar, como así me lo aseguraron para realizar este libro, Fantasmas, que a día de hoy viven en tranquilidad, paz y armonía. En su casa no se ha registrado ningún tipo de fenómeno anómalo. Y que los actuales inquilinos, concretamente Fernando García, que pude entrevistar para ver si ellos eran o habían sido testigos de fenómenos inexplicables, bueno, pues me reconocían que sabían toda la historia que había tenido lugar allí, que había fallecido un adolescente tras jugar al mal llamado juego de la Ouija, que había intervenido la policía debido a fenómenos paranormales y que habían podido ser testigos de ellos, pero que ellos a día de hoy no habían visto, oído o sentido nada fuera de lo normal. Lo más quizás anecdótico, si me dejas que diga como anecdótico lo que te voy a contar, ocurrió durante la realización de un reportaje que hice para televisión. Y es que emitiendo en directo de forma radiofónica desde la nueva vivienda de la familia Gutiérrez Lázaro, preparando una serie de entrevistas para un reportaje de televisión, bueno, se colaron una serie de voces femeninas de un adolescente que nadie de los que estábamos allí dijo en ningún momento, ¿no? Y concretamente fue una frase que a mí me dejó quizás algo turbado, sobre todo cuando llegué a redacción y pude visionar toda la entrevista, ¿no? Vieron una voz de muchacha que decía, no puedo. Y me lo decía justo después de una pregunta, y es si seguían los fenómenos. Yo te puedo asegurar que ninguno de los que estábamos presentes habló en ese momento, que las cámaras de televisión estaban enfocando en primeros planos a los entrevistados, que las medidas
para grabar un reportaje de televisión. Son de absoluto silencio, no había error de ningún tipo, y aquella voz se coló justo detrás de una curiosa pregunta, y era que si los fenómenos continuaban. La realidad es que a día de hoy, y eso te lo puedo certificar porque hace apenas unas semanas colaboré en la grabación de un documental para Estados Unidos sobre casas encantadas en España, y estuvimos hablando con Concepción Gutiérrez Lázaro. Es que a día de hoy los fenómenos en el lugar donde viven han desaparecido, no tienen ningún tipo de anomalía. La pregunta es qué ocurrió desde marzo de 1991 hasta el 2005 en la calle Luis Marín número 8, ¿no? ¿Qué ocurrió cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro, que contaba en aquel momento con 18 años de edad, que tenía una vida por delante, qué ocurrió cuando decidió jugar al mal llamado juego de la Ouija, y qué ocurrió en esos 6 meses hasta que fallece? ¿Por qué fallece? Y sobre todo, ¿qué clase de fenómenos son capaces de desarrollarse tras ese fallecimiento que aterran a 4 experimentados policías que así lo dejan rubricado en un informe y que se enfrentan a algo que no tiene explicación?